La guerra civil se profundiza. Nace la Liga del Interior. Tras derrotar a Quiroga, Paz conquista el interior y organiza una alianza provincial unitaria. La Liga del Interior también era un pacto que obligaba a las provincias involucradas a convocar un congreso para sancionar una constitución nacional y las comprometía a aceptar la forma de gobierno que surgiera del mismo. El retratista de la sociedad porteña, Carlos Enrique Pellegrini. Buenos Aires, que aún conservaba sus antiguos aires coloniales, recibió un toque de la modernidad. La litografía. Pellegrini, apenas llegado a la ciudad, 1830, comenzó a realizar una serie de retratos y estampas que reproduce en el taller del litógrafo francés César Hipólito Black. Se dice que en 3 años realizó más de 200 retratos, además de unas vistas hoy clásicas de la ciudad. También pintó cuadros a la acuarela. De negro en la iglesia, de blanco en el teatro. Moda porteña según la ocasión. Tras 2 décadas de vida independiente, mujeres y hombres continúan vistiendo según el canon español. Pero en 1830 cambió el atuendo masculino de los porteños. En lugar de pantalón ajustado a la pierna, serán anchos e incorporaron los tiradores. El litoral en pie de guerra. Se suscribe el Pacto Federal. En respuesta a la Liga del Interior, liderada por Paz, las provincias se unen sobre la base del federalismo. Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Más tarde, Corrientes. Estanislao López fue designado comandante de las tropas federales para enfrentar a la Liga Unitaria de Paz. La desarticulación de esta última precipitó la adhesión del resto de las provincias entre 1831 y 1932. Exploración por la Pampa y la Patagonia. Charles Darwin. En sus diarios de viaje, el científico británico trazó un sinnúmero de descripciones que dan un fiel reflejo del país. Un violento dolor de cabeza me obliga a guardar cama durante 2 días. Los habitantes de este país emplean remedios muy extraños, pero harto asquerosos para poder hablarse de ellos. Charles Darwin. Su libro, Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Una mujer dirigía la Aljaba, periódicos para el público femenino. Diversas publicaciones y disputan el público femenino, con todo tipo de consejos de carácter moralizador. El primer número había salido el 16 de noviembre de 1830. Su lema era: nos libraremos de las injusticias de los hombres solamente cuando no existamos entre ellos. Las notas aparecían firmadas por la editora. Muchos años después se supo que la autora era Petrona Rosende de la Sierra. La Aljaba dejó de publicarse en 1831 por cuestiones de salud de Petrona. Se publicaron 18 números que aparecían 2 veces por semana. Por exigencia de Buenos Aires,
Disolución de la Comisión Representativa. Fracasa un nuevo intento de dotar al país de una constitución, esta vez de signo federal. La disolución había sido propuesta por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, con el argumento que el país todavía no estaba preparado para instituciones estables. Mariquita Sánchez organizó tertulias famosas en Buenos Aires. Al frente de la Sociedad de Beneficencia no se limitó a la filantropía, sino que tomó parte activa en la cultura y la política. Soy en política como en religión muy tolerante. Lo que exijo es buena fe. Esto de tolerancia no se entiende aquí. Si tiene usted la paciencia de leer nuestros diarios, se sonrojará usted al leer el lenguaje en que se insultan. Mariquita Sánchez, carta a Alberdi del 1 de abril de 1856. Las diversiones de los porteños. La sociabilidad de los habitantes de Buenos Aires combinaba rasgos criollos con costumbres traídas por los visitantes. Se reunían en las tertulias para escuchar música, bailar y tomar mate. Escuchaban música italiana, francesa, boleros españoles y cielitos argentinos. Una danza preferida era el minué. Otras eran la montonera, el cielito y las contradanzas españolas y francesas. El origen de un conflicto aún no resuelto. Gran Bretaña ocupa las Islas Malvinas. El gaucho Rivero y un reducido número de colonos pudieron resistir durante unos meses. 120 militares ingleses, en nombre de su majestad, desembarcaron y ocuparon las islas el 3 de enero de 1833. El gobernador José María Pinedo, puesto por Buenos Aires y que debió organizar la eventual defensa del territorio, abandonó la isla. Meses más tarde, un grupo de colonos encabezados por el gaucho Rivero se sublevó contra los ingleses y resistió durante unos meses hasta que fueron derrocados. Las islas siguen ocupadas hasta la fecha, pese a los constantes reclamos. Organización de la Mazorca. Encarnación Ezcurra. Mediadora entre los sectores populares y su marido, la esposa de Rosas fue un decisivo pilar de sus políticas. Las masas están cada día más bien dispuestas y lo estarían mejor si no fuera por tu círculo, pues hay quien tiene más miedo que vergüenza. Encarnación Ezcurra, carta a Rosas, 1833. Divisa. Doña Ezcurra era llamada la heroína del federalismo por sus seguidores. La influencia intelectual europea. Historia, literatura y romanticismo. Se funda la Asociación de Estudios Históricos y Literarios por un grupo de estudiantes, entre ellos Vicente Fidel López, Félix Frías, Juan Bautista Alberdi, Eduardo Acevedo, Enrique de la Fuente, Florencio Balcarce, Juan Thompson, Santiago Viola, Miguel Cané y Juan María Gutiérrez, quien la presidía. Esta asociación fue parte de un incipiente movimiento intelectual local inspirado en el romanticismo europeo.
Durante estos años nacieron otros establecimientos que fomentaron la lectura y la discusión. Marcos Sastre inauguró su librería, que se convirtió en un centro de intercambio y divulgación. Juan María Gutiérrez fue un asiduo concurrente al Salón de Marcos Sastre. Opositor a Rosas, fue encarcelado. Emigró en 1840 al Uruguay. Junto a Alberdi y Echeverría, fundó la Sociedad de Mayo. Escribió libros y la colección de poemas América Poética. Avance en territorio indígena, Rosas y su campaña al desierto. Estableció pactos y acuerdos personales con varios caciques y pacificó la frontera por varios años. Combinando el uso de la fuerza y una hábil política de alianzas, se tranquilizó la frontera y se integró una franja de casi 200 kilómetros ubicada entre las sierras de Tandil y la de la Ventana, instalándose estancias ganaderas, guarniciones militares y poblados. Además de un éxito militar, la campaña fue un éxito político. Alejado de las luchas facciosas que aquejaban a Buenos Aires, Rosas aumentó prestigio y su poder. Figura destacada de la generación de 1837, Esteban Echeverría, escritor fundacional de la literatura argentina. Se forja en el espíritu del romanticismo, aunque lo trasciende ampliamente. Ahora no nos pide la patria una idolatría ciega, sino un culto nacional. No gritos de entusiasmo, sino la labor de nuestro entendimiento. Esteban Echeverría, de la inauguración del Salón Literario en 1837. Los Consuelos, edición de su primer poemario. La emboscada en Barranca Yaco, asesinato de Juan Facundo Quiroga. La muerte del caudillo conmovió a todos y dejó en manos de Rosas la realización del juicio y el castigo. Los hermanos Reinafé, uno de los cuales era gobernador de Córdoba, fueron los que ordenaron la muerte de Quiroga en manos de Santos Pérez en 1835. Después de un proceso, los hermanos fueron fusilados y colgados de la horca en la Plaza de la Victoria, al igual que Santo Pérez, autor material del hecho, el 25 de octubre de 1837. Gobernó la Confederación entre 1835 y 1852. Juan Manuel de Rosas. Enfrentó levantamientos internos y agresiones de grandes potencias, pero no pudo establecer la paz en Argentina. Es preciso ponerse a la cabeza de los pueblos para dirigirlos en su marcha o para hacerles variar de rumbo sin violencia y por convencimiento práctico de la imposibilidad de llegar al punto de sus deseos. Juan Manuel de Rosas. Escudo familiar. Rosas provenía de militares españoles. Una medida tibiamente proteccionista. Buenos Aires sanciona una ley de aduana. Conciliar los intereses porteños con los de las provincias requirió de un delicado equilibrio.
La ley debió haber beneficiado a una serie de producciones locales de tipo artesanal y manufacturero. Sin embargo, su vigencia fue escasa. Debió ser modificada varias veces, en parte a la presión fiscal ejercida por los bloqueos comerciales de Francia e Inglaterra, las grandes potencias de la época. La disminución de ingresos aduaneros obligó a reducir las tasas. En 1841, la ley fue dejada sin efecto. Un uruguayo fogueado en las guerras civiles, Fructuoso Rivera. Su enfrentamiento con Oribe, aliado de Rosas, extiende durante años los conflictos civiles a la República del Uruguay. ¿Quién es el mejor vaqueano? ¿Quién el que más sangre fría en la pelea? ¿Quién el mejor amigo de los paisanos? ¿Quién el más generoso de todos? ¿Quién, en fin, el mejor patriota a su modo de entender la patria? Os responderán todos: el general Rivera. Manuel Herrera y Oves. En Palermo de San Benito, la casona personal del restaurador. Pese a la cantidad de salones y habitaciones, Juan Manuel de Rosas vivía austeramente y en contacto con la gente. Centro de debates y sociabilidad. Se inaugura el Salón Literario. Una generación joven busca nuevas explicaciones para un país asolado por las guerras civiles. La librería argentina había sido abierta en 1833 por Marcos Sastre, quien en 1837 incorporó el Salón Literario. Se pretendía convertirlo en un espacio para leer y comentar libros y revistas europeas y debatir sobre derecho, historia, política, arte y filosofía. Entre los jóvenes intelectuales sobresalía Esteban Echeverría, quien, estando en Francia, trató a los intelectuales románticos y revolucionarios. Echeverría se convirtió en el jefe e inspirador de lo que será conocido como la generación de 1837. El caudillo blanco del Uruguay, Manuel Oribe. Aliado a Juan Manuel de Rosas, participó en todas las contiendas de las guerras civiles rioplatenses. Es deber del infrascripto denunciar ante las naciones a los que han agredido con indecible torpeza y una imprudencia inaudita las leyes de la República. Manuel Oribe. Rosas apoyaba a Uribe, ya que este último limitó las actividades de los exiliados unitarios en Montevideo. Dos publicaciones dedicadas al arte: el Boletín Musical y el Cancionero. Pese a los conflictos que lo aquejaban, el país avanzaba en el campo de la cultura y en especial de las artes. El Boletín Musical fue la primera publicación especializada en música en el Río de la Plata. El Cancionero argentino era una recopilación de canciones locales. Alberdi publicó dos tratados a la música, uno de estética y el otro fue seleccionado por Sarmiento como texto básico del Colegio de Santa Rosa para señoritas. Francia también ocupa Martín García.
bloqueo contra Buenos Aires. La incorporación de los franceses a las milicias y la muerte de Baker son los pretextos para la intervención. El conflicto estalló por la decisión del gobierno de Rosas de no eximir a los franceses del servicio militar obligatorio, tal como ocurría con los ciudadanos ingleses, a lo que se sumó un impuesto adicional a las mercaderías francesas y para evitar la aduana desembarcaban los productos en Montevideo y de allí eran traídos a Buenos Aires en pequeñas embarcaciones. En 1840 se llegó a un acuerdo y se reconoció a los franceses los mismos derechos que los ingleses. Sus litografías dejaron testimonio de la época. César Hipólito Baker. Rosas lo acusó de participar en las conspiraciones de los unitarios y lo encarceló durante 9 meses. Acusado de conspirar contra Rosas, fue preso en 1837. De poco sirvieron los reclamos del cónsul francés. Rosas podía detener personas sin someterlas a juicio. Después de 9 meses de prisión, fue puesto en libertad, pero su salud estaba deteriorada y falleció en enero de 1838. Publicó una serie de estampas bajo el título Trajes y costumbres de Buenos Aires. Imágenes que llegaron hasta nuestros días y que nos muestran las primeras décadas posteriores a la independencia. El espíritu de la Revolución de Mayo. Sociedad de Jóvenes Renovadores. La Asociación de la Joven Generación Argentina nace bajo el signo del poeta Esteban Echeverría. Era una adaptación del modelo asociativo de la Joven Italia, creado por Giuseppe Mazzini. El lema era Mayo, Progreso y Democracia, y se proponía recuperar el espíritu de la revolución frente al rosismo que representaba a España, la decadencia y la tiranía. La sociedad se desarrolló en secreto, pero al término del año sus miembros debieron exiliarse uno a uno, perseguidos por Rosas. Era el presidente de la legislatura. Asesinato de masa. La acentuación de los rasgos autoritarios del régimen tensaron el clima conspirativo y faccioso. Manuel Vicente Massa fue asesinado en su oficina de la legislatura y al día siguiente mataron a su hijo, el coronel Ramón Massa. El crimen de Manuel y el fusilamiento de Ramón Massa dieron inicio a una ola de terror que sacudió a Buenos Aires en los meses siguientes. Luchó con San Martín y con los unitarios. Juan Lavalle. Exiliado en Montevideo en 1829, participó en todos los levantamientos contra Rosas hasta su muerte en 1841. Quiera persuadirse el pueblo de Buenos Aires que la muerte del coronel Dorrego es el sacrificio mayor que he podido hacer en su obsequio. Juan Lavalle. Guerra periodística contra Rosas. La prensa de la oposición. En Montevideo, los opositores a Rosas publican diarios dedicados a contar macabras brutalidades. Durante todo el año, desde Montevideo, exiliados argentinos publican El Grito Argentino. La edición estaba a cargo de Juan Bautista Alberdi,
Miguel Cané y Miguel Yrigoyen. Desde Buenos Aires, Rosas contaba con un defensor incondicional, el periodista Pedro de Angelis, quien publicaba arengas a favor del gobernador. El Grito incluía al final de cada edición litografías que representaban ahorcamientos, fusilamientos y decapitaciones.